¿Cómo están amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una transmisión en tiempo real a través del programa Crimiadictos, el primer programa sobre criminalística del Perú en una nueva edición especial. Hoy tenemos una transmisión que ha sido exigida por muchos de nuestros seguidores, ha sido demandada por muchos de ellos, porque quieren aprender junto a nosotros, por supuesto, cómo detectar firmas falsas, cómo detectar documentos falsos, cómo detectar billetes falsos. Hoy vamos a platicar junto a nuestro invitado, el doctor Winston Aquique Saavedra, reconocido perito en grafotecnia. Nos va a ilustrar sobre muchos de estos temas bastante interesantes y por supuesto bastante útiles en nuestra vida diaria. Doctor, le doy la bienvenida a Crimiadictos, el primer programa Gracias, sobre criminalística muchas del Perú. gracias. Bueno, felicitaciones por el programa porque realmente es una forma de difundir el conocimiento de la criminalística y no creer solo lo que dicen en CSI, en En televisión. CSI, claro. Es más una serie de ciencia ficción que una serie real, ¿no? Pero igual, sirve la difusión del conocimiento. Perfecto, doctor. Vamos a desmitificar entonces muchas de las cosas que se transmiten a través de esas series De eso se trata, hollywoodenses. así es. ¿Qué es la grafotecnia, doctor? Partamos por ahí. Bueno, la grafotecnia es el nombre que se le asigna al Perú, en el Perú al análisis de los documentos escritos, ¿no? Ujú. Llámese manuscritos, impresos, ¿no? En general, una parte de la criminalística que estudia el documento escrito. El documento escrito, Sí, grafotecnia. así es. Hay quienes le denominan grafología también, o utilizan esa denominación. Claro, ¿Cuál es la diferencia? la confusión realmente parte en la misma evolución. Curiosamente, la grafología es mucho más antigua que la grafotecnia. Mm, La grafología nace como una forma de interpretar la personalidad de las personas mediante la escritura, ¿no? ujú. Hace varios cientos de años, un monje percibió que los albañiles, los herreros tenían una escritura muy fuerte, claro, los que escribían, ¿no? Los músicos eran muy refinados para escribir, una escritura muy sutil. Había diferencia entre la escritura del hombre, de la mujer, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, entonces se dedicó a captar esas características y enunció el primer texto sobre grafología. Pero la grafología básicamente sirve como una forma de interpretar la personalidad. Pero ojo, la grafología tiene dos corrientes, una cuantitativa y una cualitativa. En Estados Unidos, hace muchos años recuerdo haber leído una revista de ASIS, que es una revista de un órgano oficial de seguridad, donde mencionaba, era algo así, decía el texto, ¿no? Si se hubieran percatado de repente de que el contador estacionaba un Porsche en la puerta, Ujú. ¿no? Si se percataban de repente de que el contador asistía a todos los locales de lujo de la comunidad, ¿no? Hubieran podido percibir que estaba en malos pasos, ¿no? Pero, y ahí viene la explicación, ¿no? Pero, si ustedes hubieran hecho un análisis grafológico, hubieran percibido que el nivel de lealtad y compromiso con la empresa estaba en 20%, ¿no? Entonces, existe una corriente grafológica que es cuantitativa, ¿no? Tiene parámetros, construye un esqueleto grafológico y tiene parámetros que se pueden mensurar. Ujú. Es algo así, ¿podría eso sintetizarse en una sola frase? Dime cómo escribes y te diré quién eres. Definitivamente, vamos a patentarlo. Y es realmente cierto que analizando la firma de una persona, uno podría aproximarse o detectar ciertos rasgos de su personalidad. Sí y no. O sea, el análisis grafológico, De firmas, claro, ahí va la explicación, ¿no? El análisis grafológico realmente es sobre la escritura, ¿ok? ¿no? La escritura es un proceso mediante el cual nosotros el lenguaje oral lo pasamos por escrito mediante signos para que otras Mm, personas lo puedan entender, ¿no? Entonces, eso nace desde el mismo proceso de aprendizaje. Nace en los hogares cuando uno empieza a verificar la escritura
de los hermanos, los padres, la familia, los amigos, ¿no? Y se van acuñando porque uno va tratando de reproducir esos signos. Pero en cambio la firma no. La firma probablemente, y trátenlo en su propia experiencia, la firma aparece entre los 14, 15 años, uno está en secundaria, coge su cuaderno y en las horas libres, en la última hoja, se pone a practicar, a ensayar, a ver qué firma hago, ¿no? Entonces, la diferencia es que la escritura se rige por convencionalismo de signos. Okay. La firma no. La firma es como el blasón, el escudo de los caballeros andantes, ¿no? ¿Y la escritura es una radiografía de la personalidad? ¿O es una Claro. aproximación Es lo que, referencial? es lo que busca explicar la grafología, ¿no? Es precisamente por esa construcción que uno hace, ¿no? Entonces, cuando uno le piden un análisis grafológico, no es de la firma, es de la escritura. Por decir, a veces en algunos periódicos, algunos medios sensacionalistas, aparece facsímil de la carta suicida, ¿no? Entonces uno con avidez verifica la carta suicida, ¿no? Pero uno la mira y ve una escritura dinámica, espontánea, fluida, cuyos ejes en algunos casos se van inclusive hacia arriba, ¿no? Eso se conoce como la línea del optimismo. En cambio, el suicida, ¿cuál es el perfil del suicida? Normalmente es un bipolar, ¿no? Entonces tiene una parte donde está excitado y otra parte que está depresivo, ¿no? ¿En qué parte se suicida? ¿Cuando está excitado o cuando está depresivo? Cuando está depresivo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver en una carta suicida? Que la curva, que la inclinación del texto Así es, esté caída. esté caída. A ver, vamos a tratar de explicar eso de manera mucho más gráfica. Usted planteó el ejemplo de un suicida. Un suicida podría escribir, ¿no? Me despido de todos. De esta forma, Así es. hacia abajo, Claro, ese es de depresión. manera involuntaria. Es natural, porque si no sería una escritura forzada. Y tenemos que las escrituras forzadas delatan signos característicos. Y cuando la curva de mi escritura apunta hacia arriba, ¿qué significa Me gané eso? la tinca, la enamorada me aceptó, entré al trabajo que yo quiero. Vamos a ponérselo un poco más complejo. Y si tengo renglones, doctor, y escribo sobre el renglón, no me voy a ir para arriba o para abajo. No, igual cae. Y soy un suicida. ¿Qué? ¿Voy a violar el renglón para abajo, aunque haya un renglón al medio? La línea pautada es una línea de referencia y básicamente la escritura occidental genera un efecto de triangulación, ¿no? Ok. La visión que es estéreo, ¿no? Genera una especie de triángulo para poder mantener la línea recta, con o sin línea de pauta, ¿no? Entonces la tendencia es, si yo suelto mi brazo, ¿sube o cae? Cae por gravedad, ¿no? Sí. Entonces, esa menor presión que se ejerce y menor control que se ejerce sobre la línea del optimismo, ¿no? Hace que la línea se caiga. Pero fíjese usted, no es lo mismo escribir sobre esta mesa que escribir en un avión o en el bus. Si el suicida escribe su carta de despedida en un avión o en el bus. No me la haga compleja. Estará, no sé, un suicida que haya escrito su carta en... Claro. ¿Es posible tomar como referencias algunos otros elementos de su escritura? Definitivamente, es lo que les explicaba. Imaginemos, ahora que está de moda salir a correr, cuando uno empieza a correr, primero empieza un poco flojo, ¿no? Un poco sin ritmo, pero conforme va calentando empieza el ritmo, ¿no? Y empieza una especie de paso, ¿no? Un paso constante. Entonces, ese ritmo trasladado a la escritura nos permite también delatar los inicios y la escritura que sigue, ¿no? Cuando una persona está en estado depresivo, ese ritmo se pierde. La escritura puede hacerse muy pesada y las curvas pueden ser reemplazadas por angulosidades, entre otros valores, ¿no? Hay quienes dicen, doctor, que quienes escriben la A de esta forma y la A de esta forma
presentan personalidades distintas o esto es algún indicador? Sí, 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 definitivamente. ¿Qué No, significa en la general agi- las angulosidades en la escritura, Esto es angulosidad. claro, en Ajá, general, imagínense, por decir, ya vamos a hablar de firmas que no quería tocarlo, pero como una referencia, ¿no? ok. Imagínense la firma con un objeto tridimensional, ¿no? Entonces, trasladado a un efecto tridimensional, imagínense también mentalmente que usted la va a agarrar. La firma, la La tengo firma, la acá. voy a agarrar. Ok, Si tiene púas, me va a hincar. ¿entiende? Claro, si tiene púas es porque hay cierta eh, agresividad, ¿no? Hay cierta molestia, Ok. hay necesidad de expresar algún disgusto, etcétera, ¿no? Ujú, Pero para cada persona, por eso hablaba del esqueleto grafológico. En la grafología primero hay que construir el esqueleto grafológico, porque después, en función a ese esqueleto, una cosa puede significar algo u otra cosa ¿Qué distinta. es un esqueleto grafológico? La parte, digamos, dorsal de la escritura. Imagínense una cruz, ¿no? Ok. Entonces, en la cruz, lo que va en la línea horizontal a la izquierda es el pasado y la familia. Lo que va del punto de cruce a la derecha, ¿no? Es el futuro y el superyo. Ujú, La parte superior es lo espiritual, ¿no? También podría integrarse con lo social. La parte inferior es lo material, ujú, ¿no? Entonces, en función de eso empezamos con algunos peldaños y de ahí vamos creciendo ya en función al resto de datos. ujú, Pero vine a hablar de grafotecnia. ujú. Vamos a cerrar el capítulo de grafología, doctor, porque se lo comentaba fuera de cámaras. Muchos de los que nos han instruido en el colegio, ¿no? Ujú. Sobre cómo escribir, se remite a este libro, Ah, por favor, al Coquito, claro. al clásico Coquito. Alguien podría preguntarse en estos momentos, caramba, todos deberíamos escribir igual porque hemos sido instruidos bajo las reglas de un mismo estilo, de una misma metodología de escritura. ¿Cuál es la visión de un perito, como usted, con su reconocida experiencia, sobre qué reflexiones o qué comentarios nos podría dar en torno a esta idea que le acabo de comentar? Bueno, es importante también señalar que el coquito corresponde a una generación y en función de las generaciones nosotros definimos lo que podrían ser los manerismos geográficos o el sistema caligráfico empleado, por decirle. Los que nacieron a inicios del siglo o finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ellos estaban relacionados con el modelo caligráfico inglés, ¿no? ¿Cómo era el modelo caligráfico inglés? Seguramente han visto sus abuelitos, sus bisabuelitos. Eran letras muy grandes, muy elevadas. Las mayúsculas eran sobredimensionadas y las minúsculas, bueno, mantenían una forma dentro de la caja renglón, ¿no? Entonces, por ahí, por inicios del siglo XX, aparece un profesor, el profesor Palmer, ¿no? Que percibió de que esas características de mayúsculas muy elevadas lo que generaban era un cansancio extremo en los alumnos, ¿no? Por lo menos las personas que están de 50 años para arriba recordarán que antiguamente los profesores llegaban a clase y dictaban todo el día. Tanto es así que cuando uno escribía ya estaba acostumbrado al olor del bolígrafo, ¿no? Y eso que si nos remontamos todavía años más atrás, tenían que escribir con pluma. Entonces, esos huecos que se veían antiguamente en las carpetas no eran para los cables del monitor, sino era para colocar el tintero. Entonces uno llevaba 4 o 5 plumas de metal baratas a clases, escribía y rompía una y cambiaba otra, ¿no? Entonces era escribir medio renglón, secar, porque se utilizaba un papel secante, escribir otro medio renglón y secar. Entonces, todo eso era un esfuerzo extremo. Y Palmer lo que hizo fue diseñar un sistema caligráfico donde las mayúsculas, o sea, es decir, las pasantes, fueran más cortas. Eso fue un boom y permitió de que las personas pudieran escribir con mayor facilidad, ¿no? Eh, entonces,
A partir de, digamos, del primer cuarto de siglo aparece la caligrafía Palmer y la adquiere el Sistema Nacional, ¿no? Por los años 70 ya aparece primero la letra de molde, la letra imprenta. No existía antes. Aparece la letra imprenta o letra de molde. Y más adelante, también por ahí, aparece la caligrafía script. Entonces, el sistema caligráfico nos delata también la edad de una persona. Cuando yo empiezo a analizar una estructura gráfica, yo veo, por decir, que tiene rasgos de Palmer y tiene presencia de algunas características de inglesa. Es una persona mayor. Mire usted. Sí, es una persona mayor. Debe tener de 80 para arriba, ¿no? Bueno, si yo encuentro Palmer, puede ser una persona que en ningún caso debe estar debajo de los 45 o 50 años, ¿no? Si yo encuentro escritura script, es una persona que debe estar entre los 30 y los 45 años. Debajo de eso es un poco surtido. ¿Y por qué le digo surtido? Porque hasta antes de eso, los profesores en el colegio nos enseñaban caligrafía, ¿no? Uno llevaba su cuaderno de triple raya y se mataba haciendo palotes y cosas, cosa que ya no existe. Entonces, el profesor enseña a escribir, da algunas pautas, pero ya no tenemos ese sistema caligráfico. De tal manera que su papá es italiano y su mamá es peruana, va a haber un mestizaje entre sistemas caligráficos y eso lo va a adoptar el niño, ¿no? Y lo va a plasmar en la escritura. Y lo va a plasmar, claro, definitivamente. ¿Coquito qué modelo reproduce? Es casi un script. Es casi un script. Sí, es casi un Es script. decir, eventualmente, si es que usted analiza la carta de un homicida, Ujú. ¿podría usted identificar qué estilo está plasmando en esa carta? Por ahí Si es un empiezo. script, Por si ahí es- empiezo. Ok, o sea, Porque le cuento una anécdota así a ver. chiquitito nada más. Me nombran como perito en un caso donde supuestamente habían falsificado la firma de un alemán en un contrato. El alemán ya había fallecido. Voy a la embajada de Alemania y nos dan facilidades de firmas de este señor, de este ciudadano alemán. Entonces, cuando hago la verificación del documento del contrato, hago todo el análisis y emito el informe y en la sustentación de la audiencia empiezo, le digo, señor juez, con su venia, acá lo que hemos verificado que la escritura auténtica de la persona es alemán, es un ciudadano alemán. Pero se ha establecido que esta firma es falsa. Y no solamente que es falsa, sino que ha sido efectuada por un peruano. ¿Y cómo Claro. cómo llega? Por el sistema que me Por el cuenta. sistema caligráfico, ¿no? Y es lo que comenté fuera de cámaras sobre el secuestro el rapto del hijo de Charles Lindbergh, ¿no? Donde capturan a un austríaco, Bruno Hauptmann, y lo condenan a muerte por una pericia grafotécnica, ¿no? Pero es un tema un poquito más largo de explicar, ¿no? Pero eso obedece a que hay manierismos característicos que nos permiten diferenciar por países, por profesiones, por familia, por linaje. Ok. Doctor, pasemos a hablar sobre grafotecnia. ¿Cuántas modalidades para falsificar documentos existen? De las conocidas, bueno, tenemos falsificaciones por alteración, que consiste en modificar cualquiera de los elementos constitutivos del documento, ¿no? Llámese el papel o soporte, llámese la escritura, las firmas, ¿no? Entonces, este tipo de falsificación lo que busca es desnaturalizar el origen del documento. O sea, si por decir, era un recibo por $100 y aparece luego por 60.000, se ha desnaturalizado el sentido original del documento, ¿no? Entonces, normalmente ahí hay técnicas que se aplican al mismo tiempo. Por decir, puede haber una erradicación mecánica, puede haber una erradicación química, ¿no? Puede haber inclusive injerto de papel. ¿Injerto de papel? Sí. Y luego, como se habilita un nuevo espacio en blanco, es una adición, puede ser una enmienda, puede ser una interpolación, puede ser un interlineado, entre otras cosas, ¿no? Eso sería por la parte de alteración. Luego tenemos por imitación, ¿no? Que la imitación consiste en
tomar un modelo, ¿no? Así como dibujar, ¿no? Si yo le dijera ahorita, dibuje una carita feliz, ¿no? Y si no la sabe, busca un modelo y la dibuja, ¿no? En el caso de las falsificaciones por imitación, uno se procura un modelo y lo dibuja. Es como, puedo entrenar en falsificar una firma, su firma, no sé cómo es su firma, pero puedo estar entrenando y le imito luego en un papel. ¿A eso se refiere? Claro, esa es una de las variedades. ¿Por qué? Si yo tengo que hacer una falsificación rápida, tomo el modelo y lo dibujo, ¿no? Lo calca, No, 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 calco es otra no lo cosa. calca. No, no, coloco el modelo a la vista y empiezo a dibujarlo, Ok. ¿no? A ojo de buen cubero. Así es, esa falsificación se conoce como imitación servil, Ok. porque uno se esclaviza al modelo y lo reproduce tal cual. Pero como usted dice, si tiene un poquito más de tiempo, ¿qué hace? Entrena. Entonces lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que usted puede reproducir un modelo bastante espontáneo, fluido, ¿no? El detalle es que siempre va a pasar por el filtro de su cultura gráfica, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una propia cultura gráfica, de tal manera de que si yo hago un palote, usted puede interpretar ese palote como si fuera una L, pero a otro le parecería que es una F, ¿no? Y a otro le parecería que es una T. Entonces, al momento de reproducir esa forma gráfica, uno la reproduce en función de su propia cultura gráfica. Y es ahí que se producen errores de interpretación que el perito debe interpretar o debe identificar adecuadamente para poder establecer la falsificación. ¿Y cuál es la forma más usual de falsificar una firma de acuerdo a su experiencia? Todas. ¿Y cuál es la más compleja? La más compleja es la que se produce, a ver, le voy a contar. Se llama falsificación por asimilación gráfica. Por asimilación gráfica. Claro, usted ha vivido 30 años con sus hermanos, ¿no? Y de pronto uno de sus hermanos le falsifica una firma a usted. Esa firma va a ser peligrosísima. Porque, o sea, el nivel cultural probablemente hayan estudiado en el mismo colegio, han compartido los padres, o sea, hay formas gráficas que las comparten, ¿no? Y todo eso va formando un grafismo muy semejante. Normalmente la esposa le puede hacer la firma al esposo o viceversa. Y es algo natural, ¿no? Lo va asimilando. También ocurre con el jefe y la secretaria. Aló, fulanita, ya, ¿sabes qué? El cheque para la empresa 8, ya fírmalo nomás porque ya no voy a poder llegar. Llego mañana, en el vuelo de mañana. Entonces la secretaria le hace la firma, ¿no? Entonces, eso se conoce como asimilación gráfica y es peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene que imitar nada. Es una firma que la tiene cargada en memoria. Ok. Asimilación gráfica podría denominarse también a la firma que hace el escolar cuando simula la firma de su madre en el cuaderno de control. No, porque todavía no está en un estado o un estadio de madurez gráfica. La madurez gráfica se produce a una determinada edad física. A esa edad dibuja. Ok. Dibuja. Dibuja. Ujú. A todos nuestros amigos que siguen la transmisión, por favor, comenten, consignen sus preguntas en la caja de comentarios. Voy a leerla dentro de unos breves instantes. A ver, doctor, la firma digital de mi DNI, esa que aparece en mi documento nacional de identidad, ¿es la misma firma que yo reproduzco en mis documentos? Yo recuerdo que cuando consigné mi firma para mi documento nacional de identidad me dieron un lapicero súper grueso y tracé mi firma sobre una pantalla táctil. Ujú. No es como habitualmente la gente firma. Yo no suelo firmar sobre una pantalla táctil, yo firmo sobre papel. Es la misma. Pero le pusieron una pistola No, para que no, firme. no, Le dijeron cómo tenía que firmar. no, Puede decir que es espontáneo. sí. Claro. Esos son Lo, los criterios. claro, lo que pasa es que la firma está impregnada de naturallandad, Ok. ¿no? La firma está gobernada por el inconsciente,
¿no? De ahí el axioma grafotécnico que nos dice que toda firma o toda escritura consciente es una falsificación. Entonces, cuando uno quiere hacer algo en forma consciente relacionado con la escritura, tiene que bloquear el acto gráfico natural. Cuando usted lo bloquea, entonces puede hacer cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, esa característica también, hay una ley de escritura que nos dice que no se puede modificar voluntariamente la escritura natural sin dejar en su trazado la señal del esfuerzo realizado o para obtener el cambio, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que si yo bloqueo mi escritura natural, voy a tener mayor o menor velocidad. Menor velocidad. Mayor o menor presión. Mayor presión. Mayor presión. Fluidez, no. Va a aparecer una escritura temblorosa probablemente, con retoques, ¿no? Okay. Entonces, esas características de alguna manera son la garantía que nos permite distinguir de lo natural de lo artificial, ¿no? Pero volviendo al tema de la firma que usted me dice adquirida mediante un PAT, es eso, ¿no? Es una firma que es transferida, o sea, es convertida a unos y ceros, ¿no? Y eso luego es reconstruido con esa forma gráfica, ¿no? Pero eso no es firma digital. Es una firma tomada o capturada digitalmente. Capturada digitalmente. Claro, que es distinto a una firma escaneada. En tanto mi firma sea espontánea, no importa si es que me dan un lapicero incómodo, súper grueso, en tanto sea espontánea. Ese es el criterio que evalúan ustedes los peritos. Claro, es más, por decir, hay lapiceros que tienen una punta de 0.6, que son los fine point, ¿no? Y hay lapiceros que tienen una punta de 0.8, que son los medium point, ¿no? Pilot, como marca, o sea, un tipo de lapicero, sacó hace algunos años un tipo de lapicero con punta de 1 milímetro, ¿no? Entonces, ese grosor de la punta es como la suspensión del auto, ¿no? La punta, mientras más fina, es más incómoda. Recientemente he encontrado un bolígrafo que tiene 1.4 milímetros. Entonces, usted puede escribir todo el día con este bolígrafo de 1.4 milímetros y es más descansado. Intente hacerlo con un fine point de 0.6. Complicado. Mira, nos preguntan en la caja de comentarios, si uno repite en más de una vez su propia firma, no siempre resulta la misma, nos dice. ¿Qué le podría decir a este seguidor? Es definitivo, porque el día que usted repita su firma y le salga exactamente igual, usted le ha metido un chip en el cerebro y es un autómata, ¿no? Precisamente la variedad es propia de la naturalidad de la firma. O sea, es como dice uno, el río 2 veces no lleva la misma agua, ¿no? Yo hago la firma en este momento y en ese momento me siento un poco más cansado, de repente recibí una ráfaga de aire, me puse a pensar en algo, ¿no? Entonces, hay diferentes factores que afectan el acto de escribir. O sea, cuando nosotros verificamos la firma, no verificamos las formas, verificamos la dinámica, cómo se crea el movimiento dentro de la firma. Es por eso que cuando hacemos la verificación, el perito mentalmente está viendo como si estuvieran firmando. O sea, es curioso, ¿no? El perito trata de identificar cómo firmó. Se imagina los trazos. Sí, se imagina el movimiento, ¿no? Entonces, eso permite de que cuando uno contraste con la firma cuestionada, por decir, puede identificar las diferencias dinámicas, las diferencias de movimiento, ¿no? Eso que me ha dicho me resulta bastante interesante. Es decir, si usted visualiza una firma como esta y luego otra firma donde hay tal vez algunos trazos con mayor presión, eso al seguir, al delinear mentalmente el perito, la ruta de la firma lo va a poder identificar. Ah, no, caramba, en este trazo hubo más presión. En este otro trazo desvió repentinamente la línea. Esas cosas ustedes las pueden identificar con facilidad al momento de analizar una firma.
No, no con facilidad, porque entienda, es un procedimiento. Ok, O sea, empezamos por la A y terminamos por la Z, ¿no? Hacemos todo el proceso de verificación y al final naturalmente cae la conclusión, ¿no? Pero hay que respetar los procedimientos, ujú, ¿no? Sin procedimientos no tenemos nada, porque recuerden que normalmente estos informes son sustentados. sí. O sea, no solamente hago el informe, sino que tengo que pararme delante de un tribunal y explicar la metodología, los métodos, por qué yo Sí. llegué a esa conclusión, cuál es la diferencia, las divergencias que yo he encontrado para poder concluir eso, ¿no? Ujú. Hay quienes dicen, doctor, quienes luego de firmar tachan su firma, porque hay firmas como esas, ¿no? Firmas y luego trazas una raya sobre lo que has firmado. Sí, Es porque es como autosabotearte o una cosa como esa. Eso tiene que ver más con la grafología, claro, ¿verdad? tiene que ver con la grafología, pero básicamente está relacionado como les explicaba, ¿no? Eh, ¿A usted le gusta su firma? Sí. Claro, ese es el rollo, ¿no? Eso, si no, nos vamos donde un psiquiatra. A mí me gusta mi firma y el detalle es que mi blasón es mi firma y me debe gustar. Pero si yo hago mi firma y después, dentro de la misma secuencia, termino tachándola, prácticamente desapareciéndola, es un conflicto de identidad, ¿no? Ujú. Algo no está funcionando. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona quiere negar su propia firma? Pregunta Elizabeth Chihuamán. Una persona que quiera negar su propia firma. Bueno, empieza demorando, empieza acomodando el papel, de repente eh, cambia los dedos, la posición de los dedos, Ujú. ¿no? O muchas veces hasta utiliza la otra mano, la mano no hábil, ¿no? El detalle es que siempre, por lo menos como una referencia, es importante de que uno tenga a la vista por lo menos el patrón gráfico cautelado por RENIEC, ¿no? Para que no vaya a pasar. Yo he tenido muchos casos donde dice, pero señor perito, yo lo vi firmando, firmó delante mío. Ujú. Sí, pues, pero no se parece. ¿Y qué es? Esa es la otra variedad de falsificación. Después de la de imitación, hay las falsificaciones sin imitación, donde, o sea, uno puede falsificar algo sin conocer el modelo de la firma, hace cualquier garabato, en teoría. En la práctica son las mejores para el perito. Y la otra es que voluntariamente modifica su escritura. Por decir, si los ejes son a la derecha, los hace a la izquierda. Si la escritura es pequeña, la hace alta, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, la busca desfigurar. De tal manera de que cuando uno hace la evaluación, que es como un razonamiento lógico, ¿no? Si una firma se parece a otra, esta firma puede ser auténtica o falsa. Si es auténtica, perfecto. Si es falsa, es por imitación. Mm. Si una firma no se parece a la otra, pueden ser también dos cosas. Que la persona que la haya hecho no conocía el modelo de firma de la persona y se inventó algo, ¿no? Ujú. Pero ahí viene el otro problema, que podría ser que la persona eh, ha bloqueado su acto natural de firmar y ha modificado deliberadamente su firma. Y quienes no utilizan lapicero en mucho tiempo, doctor. Ah, es un tema, es como no hacer ejercicio. Claro, de hecho, a mí me ha ocurrido. Yo utilizo computadora o el teléfono, firmas Todos, digitales, y cuando me dan un documento a firmar, me cuesta un poco más. O cuando tengo que escribir algunos renglones. definitivamente, y cansa mucho más. Sí. Yo le comento como casi como anecdótico, ¿no? En el año 95 empecé a enseñar en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y a mis alumnos les preguntaba, ¿cuántos de ustedes usan computadora todo el día? Tres, cuatro. Hace 5 años volví a preguntar, ¿cuántos de ustedes no utilizan computadora? Y nadie. Nosotros estamos todo el día, si no es con el celular, estamos con la tablet o con la PC. La escritura es, y es más, ni escritura, más firmamos los vouchers de las tarjetas de crédito, ¿no? Que Ujú. escribimos. Entonces, cuando tenemos que escribir en algún momento, se nos hace súper difícil, ¿no? Sí. Por el juego muscular, ¿no? El sistema óseo, neuroóseo muscular que nos permite graficar la ¿Y eso escritura. complejiza el trabajo de un perito para identificar, detectar una firma falsa? Uy. Si tenemos muestras, no. El problema es cuando no hay.
Claro. O sea, necesitamos tener la cantidad adecuada de documentos auténticos de comparación. Ujú. José Antonio Rubio pregunta, ¿cómo determinar si una firma es verdadera de una persona que ha fallecido? ¿Cuántas firmas de cotejo se necesitan, doctor? Perfecto. Ahí tiene dos opciones. El parapsicólogo, no. El parapsicólogo. Sí. No, realmente para efectos de hacer una comparación de una firma fallecida, lo que nosotros requerimos es que, primero, establecer la fecha cierta del documento cuestionado, ¿no? Por decir, la persona falleció en el 2018, pero el documento cuestionado es del 2010. O sea, no es que sea del 2018 lo que nosotros necesitemos, no, es del 2010. Entonces, nos situamos en el año 2010 y buscamos documentos auténticos de comparación de la fecha más cercana. Ahora, Ujú. de eso hay teorías y teorías porque lo primero que le va a decir cualquier perito es que se requiere que las firmas cumplan mínimamente el requisito de la coetaneidad, ¿no? Para algunos autores la coetaneidad es 2 años para atrás, 2 años para adelante. Para otros autores es 5, 5 o inclusive hasta 10. Pero lo que se estila actualmente es que en función, por decirle, si usted tiene que comparar la firma de un notario muerto, Ujú. ¿ok? El notario, ¿cuántas veces firmará al día? Uf, Claro, entonces usted muchísimas puede veces. buscar el documento del mismo día, ¿no? Del mismo día del documento cuestionado. Ok. Y no es una tarea titánica, ¿no? De repente tenemos también que es un funcionario público que firma 1 o 2 veces por día, firma una cantidad por semana, entonces podemos buscarlo dentro de los rangos meses, ¿no? Pero si tenemos de repente un albañil o tenemos alguien que no tiene poca habilidad para escribir y no firma con mucha frecuencia, entonces el rango puede ser inclusive más grande, ¿no? Porque la permanencia de de ese tipo de firma es mucho mayor, ¿no? Entonces tenemos ahí firmas evolutivas y no evolutivas. En función de eso le asignamos el valor de la coetaneidad. Pero Ujú. concretamente al caso del fallecido de la pregunta, en ningún caso debería ser inferior de 3, ¿no? O sea, en un extremo, para abajo y para arriba todas las que se encuentran. Pueden ser 20, pueden ser 100. O sea, más cantidad de documentos de comparación es mucho mejor. Usted debe haber visto, doctor, algunos vídeos en redes que se viralizaron durante un buen tiempo. Tengan cuidado con lo que firman. Así Sí, comenzaba el video. Tengan cuidado con lo que firman. Y el protagonista del vídeo firmaba en una hoja como esta, cogía un encendedor como este, lo encendía y la firma desaparecía al contacto con el calor. así es. Como está ocurriendo ahora mismo, en Ujú, vivo, ujú. aquí, en Sí. Crimiadictos. ¿A qué se debe esta reacción? Esto podría producir fraudes. No, no, no podría, puede. O sea, Produce, produce, perdón, produce produce fraude. fraude, sí. Produce fraude. Eh, si me permite, bueno, ese es un friction. Permítame la hoja La de lo que hoja. usted acaba de hacer. Sí. Ok, Ahora permítame el friction. perfecto. Lo que ocurre es que esta tinta reacciona con el calor, de tal manera de que si usted, no solamente con el encendedor, utiliza la parte posterior y empieza a frotar, lo que hace no es que está borrando, sino que está aplicando temperatura al documento, al trazo, ¿no? Temperatura Entonces, del trazo. claro, es que tóquelo, está caliente, Ok. ¿no? Entonces, esto hace de que la firma pierda su sensación A cromática. ver, ¿podría mostrarlo por favor a la cámara para que puedan hacer una toma de apoyo de lo que usted está ahora mismo demostrando? Hace un momento yo le apliqué calor Sí. mediante un encendedor, Claro, ahora como yo en el estoy vídeo. frotando el extremo del bolígrafo ¿Ok? y terminó de desaparecer todo lo que estaba visible, ¿no? Entonces ahí, eh, en teoría, ya no tenemos nada, ¿no? Pero, oh, maravilla, podemos utilizar diferentes elementos como el ultravioleta, ¿no? Si usted ve con ultravioleta, no es que haya desaparecido, ahí sigue, sino que ha perdido esa sensación cromática, ¿no?
Es más, estas materias colorantes, así como con el calor desaparecen, Sí. si usted lo pone en el freezer, en una bolsa, va a regresar el color. Ah, no me diga, Sí, doctor. sí, sí, Es decir, claro. si ese papel bond lo introduzco en la nevera, A los que 5 minutos lo saco y ahí voy a encontrar la y firma. está ahí nuevamente. El tema está relacionado a la reacción de temperatura, ¿no? Inclusive yo de esto hice un estudio en el año 2004, Ujú. ¿no? Y se lo pasé a mi comunidad, digamos a la comunidad científica de grafotecnia, ¿no? Explicando las características. Ahora, acá tengo este es un dispositivo portátil con el que yo puedo verificar, a ver, con ultravioleta es lo que vimos hace un momento, ¿no? Ujú. Ahí estoy aplicando ultravioleta. Pero si le aplico infrarrojo, puedo buscar la banda. Ve, ahí se nota el surco que produce el bolígrafo, ¿no? Ujú. A Puedo ver, buscar la banda y ven, ahí encuentro el trazo, ¿no? Con ajá. una reacción de luminiscencia. Ok. Sí, pero Sí. lo que yo utilizo, lo más certero para mí ¿Y eso es, solo ocurre con esa marca de lapicero y con ese modelo? mire, Es decir, solo con el Pilot Friction, ¿verdad? sí hay diferentes marcas, sobre todo ahora los productores chinos tienen una serie de marcas, modelos, colores. Ah, Este es mire. un resaltador, ¿sí? Ok, Un sí, sí. resaltador. Entonces yo voy a resaltar algo, ¿no? Ok. Ok, ahí está. Perfecto. Vamos a utilizar el ultravioleta y se ve todavía que brilla más, ¿no? Sí, sí, Hay sí. una reacción de fosforescencia. Y ahora voy a utilizar el otro extremo. ¡Oh! Desaparece. Soy mago. ¿Desapareció? Además de perito, mago el Así doctor. es. Ahorita saco un conejo. En cambio, miren qué pasa cuando le paso de nuevo el ultravioleta. No se ha ido. Simplemente perdió color, ¿no? Y acá está de nuevo amarillo patito. Desconocer esta información podría convertirme en vulnerable a sufrir alguna falsificación. Y claro, yo entiendo, y yo, por decirle, yo hago un recibo, vamos a suponer un préstamo, ¿no? Ok. Entre vecinos. Vecino, urgente, necesito $5,000. Ok. Entonces, yo previendo de que este vecino no me va a devolver y me gusta su casa, yo agarro, utilizo este tipo de bolígrafos y le pongo pues la cantidad de $5,000, ¿no? Y luego después que se va, le pongo 500,000 soles o $100,000, ¿no? Ujú. Borré, o sea, decoloré esta tinta y le puse esa cantidad, ¿no? Y luego le Mm. inicio un proceso y me quedo con su casa. Entonces él va a jurar y perjurar que solo le prestaron 5,000, pero en el juzgado aparece un documento por 500,000, Claro, claro. ¿no? Entonces lo primero que hace uno es negar la firma. Dice, no, porque claro, uno piensa en mi sano juicio no voy a firmar algo así, Sí, pues. algo ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mandan a pericia y ¿cuál va a ser el resultado? Que es su firma. La firma es auténtica. Pero Lo el que peritaje, varió, claro, es que claro. el peritaje Sí, en este país está subordinado al mandato judicial. sí, tiene razón. O sea, si el juez no dice que verifique la integridad del documento, yo no puedo tomar de motu propio esa verificación, ¿no? Pese a que yo digamos, por procedimiento lo Mm. hago, ¿no? Es Eh, decir, sí hay que tener mucho cuidado con qué lapicero uno hace una transacción como la que usted me acaba de comentar. ¿Qué lapiceros participan en esa claro, es transacción? preferible llevar su lapicero. Claro. Ahora, eso ocurre con otro tipo de lapicero. Por ejemplo, aquí yo tengo otro, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Vamos a ver Ujú. qué es lo que ocurre. Aquí lo tengo. He utilizado otro lapicero y voy a usar calor nuevamente. La hoja se ha quemado, pero sigue aquí la Tienen firma. extinguidor. Sigue aquí la firma. Claro. A partir del año 1955 llega al Perú los primeros bolígrafos modernos, ¿no? Entonces, esos bolígrafos modernos
traen como novedad tintas con pigmento que son elementos sólidos, ¿no? Con características de tinta pastosa y de secado rápido, ¿no? Eso marcó un antes y un después, ¿no? También de alguna manera nos permite establecer los anacronismos, pero el material que utilizan ese tipo de tintas, ese tipo de bolígrafos, están con pigmentos que son elementos sólidos como las talocianinas de cobre. Imagínense pedacitos microscópicos de un elemento derivado del cobre. ¿Eso es lo que impide No, eso es lo que tiene la tinta. esta tinta? Claro, así es. La otra no, la otra es un cóctel de cosas, ¿no? Ok, ok. Así es. Es el cobre, entre otros compuestos, lo que impide que se borre al contacto con el calor. Claro, es un pigmento de mucha duración, ¿no? Oh, vale. Que cuando usted lo ve en su estado natural es un color así entre celeste, celeste muy claro o verdoso, ¿no? Ujú. Pero dura, inclusive en procesos de lavado químico. En una oportunidad, RENIEC me encargó, antes que sea RENIEC, me encargaron la verificación de unas partidas de inscripción que habían sido erradicadas completamente, ¿no? Ujú. Era esas épocas de los japoneses, que todos querían ser japoneses. Entonces cambiaban de Gallardo, aparecían Arakaki, Chikawa, ¿no? Entonces, esas partidas de inscripción que se llenaban a mano habían sido lavadas químicamente, ¿no? Y no había manera de saber qué Ujú, era lo que había abajo. Entonces, ujú, apliqué una serie de técnicas buscando recuperar esos pigmentos de cobre y los encontré. ujú. Y pude decir que era lo que originalmente decía. Si hubieran sido escritos con un lapicero como el que el Pilot Friction, Uh, no quedaría claro, no, rastro. sí, sí hubiéramos, claro, sí hubiéramos encontrado Ok. sí. Yo quería Sí, mostrarle algo que, diga. doctor, pasemos a utilizar los insumos que usted exhibe en su lado de la mesa Ujú, para que nuestro público pueda conocer, por ejemplo, cómo identificar o detectar un billete falso. Usted sí, tiene allí dos ejemplares. sí, tengo dos billetes, ya que se ven igualitos, pueden entrar a mi billetera. Lo primero que hacemos es mirarlo a ¿Qué trasluz. es eso que tiene usted sobre la mesa? Este es un trasluscopio LED. Un trasluscopio. ¿Podrían apagar la luz para que se vea Claro que más sí. notorio? Vamos ahora mismo a apagar la luz para poder notar las Ay, diferencias ay, ay. entre ambos billetes de 50 soles. Uno fraudulento y uno legítimo, verdadero. Claro, entonces acá, cuando lo vemos con el trasluscopio, vemos la imagen, la filigrana, que en el documento auténtico está inserta en el papel y en el documento falso está pintado, ¿no? Pero Ok, aparentemente se ven iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Oh, están igualitos. Vamos a utilizar nuevamente un procedimiento. ok. Entonces, cuando yo utilizo el ultravioleta, veo de que la filigrana desaparece. Y desaparece porque está en la masa del papel. Pero acá no, acá se vuelve más notorio, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado cuando verifican a trasluz el documento, ¿no? Porque esto aparece pintado, ¿no? Eso podría simular lo que generalmente se suele practicar cuando uno recibe un billete, lo pone a contraluz con el sol, ¿verdad? Sí. ¿Cumple ese mismo principio aquel aparato que usted tiene sobre la mesa? Claro, pero se puede sugestionar. O sea, en una verificación de billetes hay que tocar, ¿no? Ok. El tacto tiene que identificar la tinta calcográfica que está en relieve, ¿no? ¿Cuál es la tinta calcográfica? A ver, se los voy a mostrar acá. Lo que generalmente las personas suelen hacer es colocarlo a contraluz, ¿verdad? Elevan el billete para que de esa manera puedan notar algunas figuras que se Ya, encuentran camufladas en la acá textura. con el infrarrojo rasante se puede ver el relieve del billete. Esta es una tinta calcográfica, ¿no? Acá se ve el relieve de todas las partes del documento, ¿no? Ven acá, acá es notorio. Ahora, vamos a poner el billete falso. Como ustedes pueden ver, no hay ningún relieve, ¿no? O sea, A ver si nuevamente vamos a colocar el primer billete para que puedan enfocar la pantalla. ¿Cuáles son esos calcos, verdad, doctor? es una impresión calcográfica.
derivada del intaglio, ¿no? O tallo dulce. Ok. La tinta entra a unos surcos, luego es transferida y se transfiere en relieve. Ok. Entonces, Eso solo se puede apreciar con la ayuda de esa máquina que usted tiene allí. claro, pero también podrían utilizar una fuerte iluminación eh, Solar rasante con luz, ¿no? Y verificar el relieve. O una buena lupa, o una buena ¿no? lupa. Pero en una oportunidad de un curso sobre billetes me preguntaron, ¿y cuál es lo mejor que uno puede...? Ah, pero antes que nada, les voy a mostrar este detalle. El, Estas son tintas metaméricas infrarrojas. Los billetes auténticos la tienen de tal manera de que hacen desaparecer solamente una porción del billete, ¿no? Eso no lo tienen los billetes No, falsos. acá está el billete falso y no tiene nada. Ujú. Ok. Claro, pero como les decía, la forma más práctica y de campo de poder identificar un billete es un espejo de un sol. Un espejo de un sol Sí, usted que coloca, podría llevar en el bolsillo. así es, usted coloca el espejo junto a la tinta eh, OBI, o sea, variable, ópticamente variable, y va buscando el ángulo donde el color cambia, ¿no? Acá por decir estoy viendo el cambio. Solo con un espejo, porque yo sí he escuchado de personas que doblan el billete y comienzan a manipularlo hasta notar que el color cambie. Claro, ahí pueden, ahí, A ahí, ver. claro, entonces ahí usted ve la variación de color, ¿no? Cosa que con el billete falso no ocurre, ¿no? En todo Ok, momento es morado. ok. Eso solo lo puedo Espejo identificar de un sol en el mercado. solo con un espejo, porque hay quienes, como le comentaba hace un momento, manipulan el billete para ver si el color cambia de esta forma. Usted debe haber visto. Lo hacen así. Ah, cambia a verde. Ah, es verdadero. Claro, pero es como les explicaba, ¿no? No todos los ojos ven los mismos colores, las mismas tonalidades Oh. cromáticas. Entonces, hay una figura que se conoce como metamerismo y a veces también nos sugestionamos, vemos lo que esperamos ver. Entonces, nada mejor como en simultáneo con el espejo ver las diferencias de color, ¿no? Ujú. Y ahora, otro dato, Dígame, dígame. El huélalo, olor, eso sí. huélalo. El olor proteínico del billete es único, es diferente. Si usted siente olor a solvente, bueno, ¿A solvente? solvente como, no sé, como benzina, Ok. gasolina, etcétera, salvo de que su amigo imprentero se lo haya dado, ¿no? Pero si no, el olor. Hay quienes dicen el sonido. Eso se llama carteo. Es un sonido metálico. No lo hago con este porque los papeles de celulosa se rompen, pero estamos avanzando tanto con las falsificaciones que ya he visto falsificaciones que tienen carteo. Así. ¿Cuáles son Sí. los elementos de seguridad de un billete? Bueno, son muchos y son niveles de seguridad, ¿no? Por decir, en el caso de los billetes nacionales, tiene lo que se llama el registro idéntico, ¿no? Que son figuras que se introducen en el mismo proceso de impresión en forma simultánea, ¿no? Usted lo mira otra vez y debe construir una imagen, ¿no? Ujú. Bueno, luego tenemos las imágenes latentes, que usted puede ver variando el ángulo de los, ¿cómo se llama? De visual. Por decir acá en el saco de Valdelomar, vemos que en su hombro aparece un 50, Oh, sí, 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 claro, sí. ¿no? Bueno, luego las impresiones de los números, que deben ser tipográficas, ¿no? Que son números especiales porque el tamaño es diferente, perdón, es difícil hacer un numerador con números de diferentes tamaños, ¿no? El detalle de la filigrana, como les dije, las metamedidas Ujú. infrarrojas. Luego, tienen una serie de dispositivos también, como me preguntó, para los invidentes, Invidentes. ¿no? Son puntos que el invidente puede tocar, Detectar. ¿sí? De hecho, todos conocemos a alguien que tiene esa habilidad, no necesariamente invidente, pero que tocando el billete sin necesidad de verlo, puedes detectar si es que es verdadero o falso. No, y eso es correcto, ¿no? Es como el comentario que hacían.
cuando un director de orquesta de pronto señala al violonchelista y le dice, te has pasado media nota, repite. Nadie lo percibió. Sí. Nadie lo percibió, pero dije, está loco. No, él ha desarrollado un sistema perceptivo, agudizado los sentidos y puede permitirse eso, ¿no? Ujú. En el caso, digamos, de los cambistas o de los peritos, también hemos desarrollado sistemas perceptivos más agudos que el resto, ¿no? Por decir, en mi caso yo tengo 30 y pico de años como perito, ¿no? Ujú. O sea, igual, esas características que percibe el cambista no las puede percibir nadie porque él ya tiene años Tocando haciendo eso, billetes. tocando, percibiendo. O sea, es un poco difícil que se le Sí, pueda sí, claro que engañar, sí. ¿no? Así. ¿Qué otro criterio tendría que tener en cuenta? Tendrían que tener en cuenta las personas al momento de recibir un billete y poder analizarlo. Un detalle muy común en las falsificaciones son que las puntas de los billetes falsos se separan. ¿Por qué? Porque normalmente están hechos en dos láminas. El Ujú. billete falso, para poder introducir la impresión de la supuesta filigrana, se hace en dos láminas. Entonces, si uno se pone a jugar con el billete, o a veces ni siquiera jugar, ¿no? Como si Porque, fuera un sticker, ¿no? claro, esto se abre, ¿no? La punta se abre porque son dos láminas. Ujú. Interesante, doctor. Yo estoy seguro que esta información le va a ser de gran utilidad a todas las personas que están Sobre viendo esta todo su transmisión. espejito de un sol. Sobre todo el espejito de un sol, sobre todo el espejito de un sol. Así Es es. decir, a usted, un perito con amplia trayectoria, no le pueden dar un billete falso. Me lo han dado. ¿Se lo han dado? Sí, por subir apurado al taxi. ¿Hay algún caso, doctor, que haya puesto a prueba su experiencia como perito en grafotecnia? ¿Algún caso trascendental? Uf, Bueno, la verdad que hay, han habido muchos, ¿no? Pero la pericia grafotécnica es como la informática. Si uno se hubiera quedado en la época del COBOL o del BASIC, ¿no? Y no hubiera avanzado, o como el Windows, ¿no? Ujú. Windows 85, Windows 7, 8, 10, etcétera, ¿no? Entonces no hubiéramos podido tener el nivel de apoyo que se requiere para un profesional, un Ujú. especialista, ¿no? Entonces, lo que yo le puedo decir es que la capacitación es permanente. No nos podemos quedar, tenemos que seguir siempre adelante. Lo olvidaba, doctor. Ujú. ¿Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los dólares? Claro, ¿Los ¿tiene algún dólar dólares? ahí? No, no tengo un dólar Bueno, a la los mano. dólares también tienen en general todos los billetes de cualquier país registran medidas o medidas infrarrojas, Ujú. que hace que en el anverso o en el reverso desaparezcan determinadas características, ¿no? Acá en Ujú. el Perú tuvimos el problema famoso de los dólares CBB2, ¿se acuerda? Que de pronto llegaron al Perú unos dólares que eran exquisitos. Ujú. Inclusive algunos decían que eran mejores que los dólares originales, ¿no? Bueno, yo tuve ocasión de primera mano de verificar esos documentos. Es más, no crean que solo a los médicos los sacan de madrugada, ¿no? Entonces me llevaron a verificar un lote de billetes de dólar y lo que vi fue pues que había una serie de características que eran, ¿Sui generis? no, el billete era Inusuales. exactamente igual, Ok. ¿no? Por el contrario, yo veía que los billetes cuestionados o Ujú. dudosos eran hasta de mejor calidad de impresión que Ah, mire los... usted. Sí, pero ahí me llamó la atención un detalle, porque hasta antes de eso, nosotros como peritos no podíamos hablar de determinados niveles de seguridad. Y hasta antes de eso no podíamos mencionar el detalle de las tintas metaméricas infrarrojas. Mm. Entonces dije, no, la única opción es esta. Le dije, traiga una cámara Sony Nightshot. ¿Cómo una cámara Nightshot? Sí, pues es que tiene infrarrojo. Entonces coloqué la cámara con un trípode, la prendimos, la pusimos en la modalidad infrarroja y les mostré la diferencia. Los billetes CBB2
no tenían las bandas infrarrojas. Entonces con eso se aliviaron un montón, ¿no? Pero claro, igual fue tarde, porque ya los lotes habían ingresado. Recapitulemos. Paso número 1 al recibir un billete, para detectar si es que el billete es fraudulento, falso, trucho. No lo cambie en la calle. No lo cambie en la calle. No, vaya al banco o vaya a un cambista de confianza. Ok. Paso número 2. Ujú. O recomendación número 2. Bueno, si ya es una emergencia, lo que le dije es cierto. Una vez me pasaron un dólar falso. El perito dólar falso. Perdón, soles falsos. Ok. Ocurre que tenía que bajarme rápido y le di al taxista un billete grande y solamente los cogí, ¿no? O sea, es preferible que ustedes esperen un momento, que revisen los documentos y ahí sí sería válido el tema del carteo, ¿no? El sonido. El carteo, sí. Porque si el billete es malo, se rompe. Ok. Claro, no quisiera hacer carteo porque me quedo sin muestras, pero si lo jala fuerte, este papel se va a romper. Con el carteo, el billete, que es prácticamente un tejido, esta es una combinación de lino y algodón, no se rompe. Inclusive usted lo puede formar, ¿no? Paso número 3, ¿el olor? ¿O por cuál Claro, sea? el olor, ¿no? Salvo de que ahí sí, si el billete se lo da a un taxista, no lo huela, porque si es Sí. un taxista, Y más aún en tiempos de COVID es una... sí, es un peligro. Sí. Aparte de que está con la mascarilla, ¿no? Sí. Bien, Y luego lo del espejo, ¿no? lo Lo del del espejo espejo. sí, no falla. Ese es un dato importantísimo. Sí, Es un dato importantísimo. así es. ¿Qué otros insumos ha traído allí para poder exhibir algunos Eh, experimentos, doctor? Prácticamente una sorpresita que les traje. Miren, no sé si puede enfocar acá. A ver. ¿Podemos bajar un poquito el tono de la luz? Esa es una hoja en blanco. ¿Qué ven aquí? Nada. Allí no hay absolutamente nada. Así Y es. estoy afinando la óptica para poder detectar algo. Es un ojo en blanco, Es una hoja en blanco. claro. Pero acá yo he escrito con tinta invisible. A ver si podemos bajar las luces para que... La cámara está con luz baja. Ok, perfecto. ¿Ven? ¿Qué dice ahí? Crimiadictos. Ah. Gracias por el... Pero acá hay un Crimiadictos. detalle. Ustedes pueden ver que no hay nada más en esta hoja. Ok. Vamos a utilizar ¿Qué es eso, doctor? un revelador químico. ¿Qué salió? Crimiadictos. Sí. Bueno, esa tinta una vez que se revela ya se queda fija, ¿no? Pero acá tenemos algo más. La hoja estaba en blanco. Esta tinta es una tinta que se va desapareciendo. O sea, usted la revela y luego el reactivo lo va consumiendo y desaparece. Y ya no revela más. Esa metodología o ese procedimiento que usted acaba de exhibir, y por cierto le agradezco el gesto, ¿podría ser utilizado maliciosamente para algún tipo de falsificación? No, más que todo ¿Para ocultar se información? utiliza, claro, para ocultar O información. sea, en lugar de colocarle la letra pequeña al contrato, puedo colocar tinta invisible como Claro, esta. como una seguridad para que no le cambien el contrato. Mire usted. Sí, ¿Y ha descubierto, ha resuelto casos como estos, en donde se han sí, utilizado tinta claro, invisible? así es. Sí, ¿Puede pero contarnos por alguno? reserva de, Sin del nombre, sí. cliente no puedo revelarlo. Pero sí había tinta invisible. ¿Es usual que utilicen tinta invisible quienes No, se dedican a este tipo de cosas? no es usual, pero como le digo, la parte también de este tipo de tintas está relacionada con el envío de información. Imagínese, usted vio cuando utilicé el ultravioleta en el documento, las otras tintas no revelaron, Sí. no se veían. Inclusive lo podíamos haber hecho con infrarrojo y tampoco revelaban, Ok, ¿no? sí. Entonces, si yo tengo que enviar un mensaje oculto y va a pasar filtros como infrarrojo, ultravioleta, con estas tintas lo paso y nadie se va a dar cuenta. Es más, esa tinta con reacción violeta, una vez que revela, empieza luego a decaer el color y desaparece. Si quiero, Y ya no hay manera de revelarlo. si quiero introducir un mensaje a un penal, o si se trata Instrucciones, de un claro. espía,
Bond, James Bond. Podría utilizar tinta invisible. Claro, esa es la idea, ¿no? Es un proceso, que le digo, criptográfico podría ser, ¿no? O sea, ocultar información. Qué interesante, doctor. Yo le agradezco su presencia en la tribuna de entrevistas del EPI, le agradezco este gesto, nos ha sorprendido a todos, en verdad. Muchísimas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con la comunidad jurídica. Gracias a ustedes por el apoyo a la especialidad. A todos nuestros amigos que se han mantenido conectados, no se olviden que esta transmisión la pueden visualizar en nuestra cuenta de YouTube, allí va a aparecer colgada en los próximos días. Asimismo, pueden compartir el vídeo y escribirnos a nuestra bandeja de Facebook, en nuestras redes sociales si quieren más programas como estos. Aquí en el primer programa sobre criminalística del Perú hemos contado con la presencia del doctor Winston Aquije Savero, un reconocido perito en grafotecnia. Nos ha hablado de muchísimas cosas. Ha sido una charla muy interesante. Estoy completamente seguro que va a ser de gran utilidad para toda la comunidad jurídica y para personas también ajenas al derecho, curiosos a las ciencias como las que el doctor nos acaba de explicar durante esta transmisión en tiempo real. Todos los jueves a las 5 en punto de la tarde a través del portal jurídico más visitado de todo el país. Yo me despido mostrando, a ver, por aquí debe estar, aquí está, el gesto que el doctor ha tenido con nosotros, Crimiadictos, el primer programa sobre criminalística del Perú. Me despido de todos ustedes, queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias.